Usted y yo somos santos. Los sinónimos: bueno, justo, puro, inocente, virtuoso, inmaculado. Y adivinen cuál es el antónimo. Yo creo que yo me identifico más con el antónimo, ¿verdad? Pecador, ¿sí? Ese es el antónimo, así dice la Real Academia. Entonces a mí me parece que es un tema que tenemos que trabajar con cuidado. Por lo tanto, yo les voy a proponer 3 perspectivas de la santidad. O sea, hay como 3 elementos, 3 cosas que nosotros, 3 perspectivas que tenemos que tomar en cuenta para poder conciliar esto de ser santo y de ese pecado que a mí no me deja ser santo. Pero ¿cómo es que yo soy santo y la Biblia dice que soy santo? Tenemos que conciliarlo. Entonces vamos a ver estas 3 perspectivas. La primera perspectiva es que hay una santidad que es de Dios. La santidad le pertenece exclusivamente a Dios. Dios es santo. Y quiero que revisen ahí, si quieren, en sus Biblias. Si se ve muy pequeñillo, pueden abrir sus Biblias en Isaías 6. Y del 1 al 7 es un pasaje muy conocido tal vez para algunos, en donde Isaías tiene una revelación, tiene una visión. Pueden revisarlo ahí en sus Biblias si no lo logran alcanzar a ver. Yo lo voy a ir leyendo y lo vamos a comentar. Dice: el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor sentado en el trono alto y excelso. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, y con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Así como nosotros cantamos ahora: Santo, santo, santo. Así decían los serafines que vio Isaías. Dice: al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Hay algunas versiones que dicen: ¡ay de mí, estoy muerto! ¡Ay de mí, me voy a morir! Estoy al frente del Dios, que esa santidad me va a matar, ¿verdad? No la puedo soportar, es lo que está pensando Isaías. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines y traía en la mano unas brasas que con unas tenazas había tomado del altar, y con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Vean la magnificencia de Dios. Esa es una santidad diferente a la que nosotros tenemos, y ahora vamos a ver cuál es la que nosotros tenemos. Pero esa es diferente, ¿por qué? Porque solo Dios es santo en ese nivel. Es una magnificencia lo que está viendo Isaías. Sí, Isaías seguramente no murió porque es una visión lo que tiene ahí. Hay otro pasaje, ¿verdad?, que me hubiera gustado comentar, pero por razones de tiempo no podemos, que es el de en Éxodo 33, ahí de tarea. Dicen que los buenos profes dejamos tarea, ¿verdad? Entonces de tarea pueden leer el 18 y el 33 y el 34, esos capítulos de Éxodo, ahí de tarea. Tal vez ahí si doña Ninfa Iris le hace quiz. En Éxodo, Moisés, no sé si se acuerdan esa parte en donde Moisés ha roto las tablas, ¿verdad? Porque cuando bajó la primera vez con las tablas todo era un desastre. Y entonces después vuelve al monte y Dios le dice: traiga otras tablas, ¿verdad? Vamos a escribir el pacto. Y entonces Moisés le dice, ¿verdad?, que esté con ellos, que cuando los vaya a sacar, que esté con ellos. Y entonces tiene una conversación entre Moisés y Dios, y Moisés se anima a decirle: déjame verte. ¿Verdad? Qué osadía la de Moisés, ¿verdad? Entonces le dice Dios: no se puede. Pero ya Moisés como que insiste, ¿verdad? Y entonces Dios le dice: lo voy a dejar ver un poquito nada más. Cuando lo voy a poner ahí en una gruta, ¿verdad? Estoy parafraseando, ¿verdad? Y pueden ustedes revisarlo. Y voy a pasar en toda la gloria, pero nada más usted va a ver cuando yo pase y me va a ver la espalda, dice, ¿verdad? Y una vez que pasa, Moisés puede ver solo esa parte, no le ve la cara. Y cuando
Moisés ve la gloria de Dios, esa partecita, su cara le resplandece y así le sigue resplandeciendo un montón de tiempo más después cuando él baja y les da las tablas y todo. Todo el mundo le dice, cúbrase la cara porque está resplandeciendo. Imagínense lo que hizo ese poquito de la gloria de Dios, ¿verdad? En Moisés, un simple mortal. Entonces, esa gloria de Dios es impresionante, no la podemos entender. Para nosotros es incomprensible, nosotros tenemos una mente más bien limitada. Entonces no la podemos entender en toda su magnificencia. Isaías, que es una persona íntegra, en ese momento, ¿verdad? Es el profeta de Israel. En ese momento Isaías es el profeta y es como el ejemplo, ¿verdad? Es el hombre íntegro del pueblo. Isaías dice, muerto soy. Imagínense ahora cualquier otro. Incluso los serafines se tapan la cara en este pasaje. Los serafines están tapándose la cara con 2 alas y con otras 2 se tapan el cuerpo, ¿verdad? Como por pudor. Y con otras vuelan, ¿verdad? Por eso tienen 6. Isaías piensa que no puede resistir esa santidad. Todo esto entonces deja claro, ¿verdad? Lo pecador que uno puede ser contrario a la santidad que tiene Dios. Dicen los serafines, santo, santo, santo. Como ustedes saben, decir 3 veces santo era la manera que utilizaban en las Sagradas Escrituras para decir que esa es la plenitud, ¿sí? Es santo completamente, ¿verdad? No es un poquito santo, ¿verdad? Como nosotros, o como somos de santos, no, esa es la plenitud de la santidad. Tenía brasas que no podían los ángeles tomar con la mano. Inclusive el serafín tiene que agarrarlo con unas tenazas, ¿verdad? Y se la pone en la boca y entonces lo purifica, ¿verdad? Para que pueda estar ahí, porque si no se va a morir. Entonces, ante esa situación, Isaías logra soportar esa santidad de Dios. Ven que esa primera santidad es muy impresionante. Si nosotros pensamos en lo santo que es Dios, cómo nosotros deberíamos actuar, ¿verdad? En nuestra vida normal para agradar a Dios, ¿verdad? Yo lleno de pecado y Dios con ese nivel de santidad. Y a veces queremos, como Moisés tal vez, ¿verdad? Queremos verlo, queremos a veces pedirle cosas, así como si tal cosa, ¿verdad? Y no como ponernos al nivel. Pero esa santidad tiene otra arista, una arista más que sería la santificación que nosotros tenemos a través de Jesús. Entonces, cuando Pedro dice que somos una nación santa, aquí ya va teniendo más sentido, ¿verdad? ¿Por qué podemos ser santos? Porque Jesús, al unirnos con Jesús, Jesús nos hace santos. Entonces, un pasaje en Hebreos, hay varios pasajes en donde dice que nosotros fuimos santificados por Jesús. Pero dice en Hebreos 10, 11 al 16, bueno, ahí y siguientes inclusive, dice, todo sacerdote celebra el culto día tras día ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, refiriéndose a Jesús, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. Entonces nosotros tenemos una santificación, somos santos en otro sentido, ¿verdad? Somos santos en el sentido en que Dios nos acercó a Él gracias a su Hijo Jesucristo. Si no, no podríamos ser santos. No sé ustedes qué piensan de los lugares santos, por ejemplo, ¿verdad? Había el lugar santísimo en el templo. Y hay cosas que son santas, ¿verdad? Para algunas religiones. Sí, entrar, por ejemplo, al altar, ¿verdad? En la iglesia católica. Nosotros no tenemos eso, ¿verdad? Como esa parte de la santificación, ¿verdad? De las cosas. Pero en estas otras culturas, ¿verdad? En estas otras formas del cristianismo, yo creo que lo tienen ahí un poquillo más claro, ¿verdad? Pero entonces algo puede ser santo también, ¿verdad? Algo puede ser apartado. En Mateo 23, Jesús dice, ciegos tontos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? Ven, entonces ahí, ¿qué es lo que hace sagrado al oro? El templo, ¿verdad? Entonces las cosas también pueden ser
santificadas, igual que nosotros, o sea, las cosas o las personas. Les cuento una anécdota. Cuando yo estaba chiquitillo, ¿verdad? Cuando yo era niño, yo era católico, entonces había que llevar para el día San Isidro, es el 15 de mayo, ¿verdad? El día San Isidro Labrador, había que llevar los animalitos y después, como ya estamos en un mundo un poco más moderno, había que llevar, no sé, la bicicleta o la moto o el carro que fuera bendecido por el sacerdote, ¿verdad? Entonces no sé si algunos, ¿verdad?, han visto ese rito o también lo vivieron. Yo chiquitillo pensaba, aquí voy a ir a ver qué es lo que va a hacer el sacerdote, porque esa bicicleta mía se va a hacer, ¿verdad? Seguro, no sé, ¿verdad? Espectacular, va a brillar o quién sabe qué va a hacer, ¿verdad? Y pues resulta que el sacerdote, uno pasaba y el sacerdote tira el agua bendita y la bicicleta seguía igual, ¿verdad? Y yo un poco desilusionado, ¿verdad? De ver que esa bicicleta ya no iba a volar, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que es lo mismo que sucede acá. Nosotros somos santificados por el poder de Jesús, pero no es que de un momento a otro ya tenemos esa magnificencia de Dios, ¿verdad? Jamás. ¿Seguimos siendo iguales o no? O cuando nosotros aceptamos al Señor, bueno, iguales no en todo sentido, ¿verdad? Vamos a verlo. Seguimos con la misma vida, ¿cierto? Con la misma familia, con el mismo trabajo, pero ¿qué es lo que cambió? Cambia algo ahí en la perspectiva, ¿verdad? En cómo nosotros ahora vivimos. ¿Sí? Por eso decimos 3 perspectivas de la santidad. Entonces, somos santificados y no vamos a tener la misma vida igual que antes. Pero usted lo ven ahí y dice, sí, pero usted aceptó al Señor, sí, pero ¿qué le veo diferente? Está brillando ahí, le salió una ala por allá, no, ¿verdad? Es como, usted sigue siendo la misma persona, pero la transformación se da adentro. Y esa transformación tiene que ir hacia afuera. Entonces, parece que ha habido como un malentendido a veces con esta idea de la santificación, porque a veces creemos que el ser santos vamos a ser como esa santidad, o es tal vez lo que nos chocaba al principio. Entonces, el cambio moral de las personas no tiene necesariamente que ver con la santificación, porque todos somos santos a través de Jesús. Entonces, ni la bicicleta se hizo mejor, ¿verdad?, cuando la santificaron, ni nosotros, ¿verdad?, tuvimos una santificación extrema ahí en ese sentido, sino que ahí empieza otra santificación que sería la santificación, ay, me fui para atrás, que es progresiva. Esta santificación progresiva que es nuestra meta. O sea que nosotros somos santos, pero tenemos que trabajar en esa santificación. Pablo, cuando estaba hablándole a los corintios, le dice Pablo, está hablando de todas las cosas, ¿verdad? Los están inclusive regañando, ¿verdad? Y dice, ustedes no saben que los incrédulos, los borrachos, los fornicadores, y no se hace una lista, ¿verdad?, de las personas que no van a entrar al cielo, ¿verdad? Y dice, eso eran algunos de ustedes, dice en 1 Corintios 6:11, pero ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre de Jesucristo, por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, estos corintios, aún siendo regañados, Pablo les está diciendo, ustedes son santos, ¿verdad? Aún regañándolos, aún diciendo, ustedes ven todas las cosas que hacen, y ustedes no eran así, ahora tienen que ser diferentes. Y aún así, les está diciendo, son santos, han sido santificados. Entonces, resulta que es una santificación posicional, o sea que nos hizo santos, o sea como que nos apartó, por eso dice que somos una nación escogida, o sea nos agarró de ahí donde estábamos y nos puso en otro lado y dijo, estos son, ¿verdad? Estos son los que son mi pueblo. Entonces nos apartó, así como yo agarré la bicicletita, ¿verdad?, y la llevé para ser bendecida, ¿verdad?, entonces la apartamos. Entonces puede ser que tuviera más cosas, pero no tiene que llevar una cosa que la santifiquen, ¿verdad? Entonces uno aparta algo que quiere. Eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Esa santificación progresiva la podemos ver en muchos versículos, pero en 2 Corintios, que es la que tienen ahí, en 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ven que entonces tenemos una santificación que es diferente, que tenemos que trabajar en ella.
Creo que el pastor cuando hablaba de la gracia también decía, o no sé si sobre la perseverar en la gracia. ¿Cómo es eso, verdad? La gracia es algo que a uno le dan sin que lo mereciéramos, ¿cierto? Yo le decía a Noemi, es como una medalla, vamos a correr, vamos a hacer una carrera, y que me digan, no, ni corra, ya se la ganó, tome, aquí está la medalla de oro, ¿verdad? Eso es la gracia. ¿Y cómo uno persevera en la gracia? La santificación es algo que también Dios nos dio, o sea, nos ha santificado, pero ¿cómo es que perseveramos en esa gracia? Porque tenemos que honrar esa santificación, no podemos vivir igual, no podemos seguir viviendo como estábamos antes. Entonces, por eso es una santificación progresiva. Tiene que ver con el crecimiento moral y espiritual de la persona. Ese tipo de santificación es el que estimula nuestra relación con Dios y es la relación, o más bien es lo que nos aparta también del pecado. O sea que nosotros tenemos que trabajar todo el tiempo para apartarnos del pecado. O ya nuestro pecado ha sido lavado, pero ya nosotros no pecamos. Seguimos pecando. O no, esa es nuestra naturaleza. Pero tenemos que evitar hacerlo, ¿verdad? Tenemos que empezar a transformar nuestra vida. O si hay alguien que no peca, porque soy solo yo. Ese tipo de santificación, entonces, tiene que ver con un sentido consciente y debemos trabajar siempre en ello. No es como que nos vamos a sentir ahora superiores a los que no han sido santificados. ¿Qué hacemos con esa santificación? ¿Qué le decimos a los que no conocen al Señor? O somos superiores y ahora nosotros somos mejores que ellos, ¿verdad? ¿Qué hacemos con eso? Esa santificación es una responsabilidad también para con los demás. Puede ser que tenga altibajos. Es una lucha constante con Satanás, con el pecado y con todos los antivalores que tiene el mundo. Nosotros vivimos en un mundo de pecado, dijo Isaías, estoy en un pueblo pecador y yo soy pecador, ¿verdad? Me voy a morir si veo a Dios así. Esta santidad no es un conjunto de reglas y legalismos tampoco, ¿verdad? Ya lo decía doña Ninfa, ahora no venimos por un ritualismo, no venimos a cumplir el domingo acá. Venimos con otra intención, con otra idea, ¿verdad? No es algo que tenemos que hacer como hacían los judíos en los tiempos de Jesús. Jesús los regaña, ¿verdad? Más bien, ustedes son demasiado legalistas. Están haciendo todo porque dice que hay que hacerlo y vamos a ver cuál es el mejor, ¿verdad? Entonces, entre mejor lo haga. Pero no funciona así. No es cumplir con un ritualismo, no es cumplir con un conjunto de reglas. Tampoco un conjunto de ritos. No venimos a la iglesia para hacer eso. Venimos a la iglesia porque queremos aprender de la palabra y mejorar para aplicarla en nuestras vidas. Siempre va de la mano con la fe y con el amor. Nunca va de la mano con ir a castigar al otro porque se porta diferente. Todos pecamos diferente, ¿o no? Yo lo que pienso es que cada uno tenemos que analizar en nuestra mente qué es lo que me aleja de Dios, en qué tengo que trabajar yo. En esta santidad que es progresiva, ¿cuándo trabajo yo para acercarme más a Dios y alejarme del pecado? Estoy seguro que todos tenemos diferentes debilidades. Apuesto a que no todos tienen las mismas tentaciones. No todos tenemos las mismas formas de enfrentar esa lucha, ¿verdad? Que no es contra carne y sangre. Entonces, cada uno tiene que hacer como su análisis en su cabeza, su análisis moral de qué es lo que me está alejando de Dios o qué me aleja de Dios. ¿Cómo vivimos en santidad entonces? La misma palabra nos dice en 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 8. Si está chiquitito lo pueden buscar. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad.
Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien da a ustedes su Espíritu Santo. Vean cómo está relacionado también lo contrario a la santidad con la parte sexual, ¿verdad? Claro, aquí Pablo le está hablando a un grupo de hermanos que viven en un contexto diferente al nuestro, en donde había más paganismo, ¿verdad? Y había prácticas que para nosotros pueden ser inmorales, pero para ellos eran seguramente normales. Entonces tenían que alejarse de eso que el mundo les ofrecía. Pero parece, no sé ustedes cómo lo ven, pero a mí me parece que cada vez hemos normalizado las cosas que no están bien. La parte de la inmoralidad sexual, a mí me parece que hemos normalizado todo lo que nos ofrecen aparatos como el celular, como las redes sociales, ¿verdad? La violencia, la hemos normalizado. Nosotros vemos un mundo violento y como que ya nada nos asombra, ¿verdad? Como que es normal, ¿verdad? Asaltan mucho ahí, sí, ahí asaltan, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con eso? Nada, es como normal, ¿verdad? No, nada más no vaya por ahí. Recuerdo cuando hemos llevado juguetes para San Carlos. Tratamos de no llevar juguetes que sean bélicos, ¿sí? Como una pistola, ni de agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pensamos más bien en juguetes que sean productivos para los niños, que sean buenos, que sean constructivos. Pero los chicos ahora juegan acá juegos súper violentos y eso es normal. Sí, identificamos todo eso que están haciendo los niños. Los niños están expuestos a un montón de cosas. Nuestros hijos, nuestros jóvenes, están expuestos. No como antes quizá, aunque siempre ha existido el mal, siempre ha existido la violencia, siempre ha existido tal vez en otros sentidos. Pero ahora estamos expuestos nosotros. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Es normal, ¿sí? Entonces no regalamos una pistolita de agua, pero sí están ahí en una pantalla disparando y la sangre vuela ahí, ¿verdad? En las pantallas. Y eso es normal, es un juego, es solo un juego. ¿Han visto el acceso que se tiene ahora, por ejemplo, a la pornografía? ¿Cualquiera tiene acceso acá? Sí, es algo que está ahí en el teléfono. El teléfono lo podemos usar para cosas muy buenas, pero lo podemos usar para cosas muy malas también. Y hay acceso a la pornografía, a la violencia, a todo lo malo que nos da el mundo. Tenemos un acceso ahí en donde podemos verlo sin salir de la casa. Entonces, normalizamos lo malo, normalizamos la inmoralidad sexual, la violencia, todo eso que está al alcance de la mano. Hemos perdido la sensibilidad, creo yo. Somos menos sensibles a la hora de identificar estos elementos. Y ya para ir terminando, ¿cuál es nuestro desafío entonces? ¿Qué hacemos con esa santidad? Yo digo que esa santidad debemos honrarla, porque Dios mandó a su Hijo a que muriera por nosotros y nos hizo uno con Él. Estamos unidos también al Padre gracias a Él. Y esa santidad hay que honrarla, es un regalo. Si a usted le dan ese regalo, usted no dice, voy a guardarlo por ahí. No, usted quiere como exponerlo ahí para que todo el mundo lo vea. Así deberíamos ser, ¿verdad? Esa santidad todos deberíamos verla. La santidad implica entonces acercarnos a Dios y alejarnos del pecado. Es nuestra lucha y nuestra meta constante de todos los días. ¿Cómo afecta a los que nos rodean? ¿Verdad? Es el punto número 2. La santidad debe afectar a los que nos rodean. Entonces, ¿cómo afecta a los que nos rodean? ¿Hemos proyectado lo contrario a la santidad alguna vez? Nosotros debemos afectar a los que nos rodean de una manera positiva. Ahora veíamos en escuela dominical que somos sal y luz. ¿Sí somos sal y luz? Sí estamos entonces siendo la luz del mundo. Eso es lo que nos dice Jesús. Dice, ustedes son la sal. Ahora lo decía Jeff y Jeff ya me está diciendo la mitad de la predicación. Somos la sal y la luz. No nos está diciendo, si usted quiere, vaya alumbra. Si usted quiere, es luz. No, dice, ustedes son luz. Tenemos que ser luz para los demás.
Si andamos proyectando esa luz, ¿cuántas veces hemos proyectado lo contrario? ¿De verdad amamos al prójimo? Eso es cierto, sí. El prójimo no, mi hermano, que lo veo aquí el domingo y nos saludamos y nos abrazamos y todo está bien. Al prójimo con el que tengo que convivir en el trabajo, con el vecino que me cae mal y que entonces me tira ahí los perros, no sé, o me deja ahí afuera la basura o cualquier otra cosa. Hemos visto situaciones terribles en nuestro país, donde un vecino, ¿verdad?, ya no se pueden tolerar. ¿Qué hacemos nosotros? Hemos proyectado esa santidad. ¿Qué hacemos con todas esas cosas que pasan? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? ¿O podemos hacer algo? ¿Cuál es nuestra reacción ante la santidad? ¿Será que Isaías, al ver esa magnificencia de Dios, se quedó callado y dijo, yo soy igual de santo? No. Puede ser que nosotros seamos jactanciosos, o sea que nosotros igual, digamos, somos santos y nos quedamos superiores a otros. ¿Qué hacemos con los no creyentes? He visto en redes sociales amigos de cuando yo era adolescente, cuando estamos en el colegio, que ya no vemos, ya no los veo nunca, ¿verdad? Así en persona, pero sí los veo en redes sociales. Y alguno que otro lo veo ahí con mensajes bastante fuertes en contra del cristianismo. Y yo digo, ¿qué pasó ahí? Hubo una mala experiencia, ¿verdad? Esa persona tuvo una mala experiencia. No es culpa nuestra, tal vez. Pero ¿qué vamos a hacer entonces cuando vemos eso? Entonces no quieren venir a la iglesia. Porque ¿para qué? Porque entonces sacan todo lo malo que ha hecho la iglesia y todo lo malo que han hecho los cristianos. Tenemos que pasar por encima de eso, ¿verdad? Y ser más bien todo lo contrario a nosotros. Esa santificación tiene un objetivo claro. Por eso dice que la santidad tiene un propósito. No podemos quedarnos nada más con que soy santo y ya, sino que eso me tiene que mover a mí a hacer algo. En 1 de Pedro, ahí en la parte que leímos, en ese versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces ven que tiene un propósito, no es nada más, ustedes son santos y ya, váyanse para la casa felices, no. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas, porque estábamos en las tinieblas, y nos trajo a la luz, que es Él. Por eso es que nosotros tenemos que ser luz. ¿Cuál es entonces nuestro desafío? Tenemos que tocar a este mundo de esa parte de la santidad que Dios nos dio, para que todos igual podamos vivir en ese beneficio que es la santidad, en ese beneficio que es vivir con Jesús, estar unido a Él y gracias a Él estar unido al Padre. Oramos.